sanado por una excelente doctora naturalista. La señorita Uehara me recetó arroz entero al vapor y verduras en escabeche, al contrario de lo recomendado por el médico, que quería que solo comiese pasta de arroz o sopa occidental. Me asombré, pero creí en el tratamiento de la señorita y lo seguí, pues me estaba enfrentando a la muerte. Para mi sorpresa, esta dieta activó mi estómago. Una semana después pude levantarme. En menos de un mes era capaz de salir de casa andando muy despacio. Así, cuando estaba a las puertas de la muerte, exhausto mentalmente, la señorita Koike me presentó a esta excelente mujer, la señorita Uehara. Recuperé mi salud y mi energía y sigo vivo para contarlo. Previamente, durante mi convalecencia en Okitsu, había reanudado mi relación con el marqués de Tokugawa, lo que había provocado en mí un gran cambio, de trabajador de cuello blanco al mundo de la música. Durante este segundo periodo de rehabilitación inventé un nuevo sistema de cálculo, no solo para multiplicaciones, sino también para divisiones, sumas y restas. Pensé, si me pongo bien, esto será algo que pueda aplicar en mi plan de educación del talento. El Colegio Hongo probó mi sistema de aritmética en los años 50 y ahora forma parte del programa en muchos colegios de primaria japoneses, como los de Aichi-ken, siempre con el examen y la aprobación del Ministerio de Educación. Sin duda, algún día el sistema de educación del talento, fundamentado en la forma en que aprendemos nuestro lenguaje materno, cambiará completamente el sentido de la educación. Nadie se quedará rezagado y, por cimentarse en el amor, generará sinceridad, disfrute y belleza en la personalidad de los niños. Por lo menos les educará durante los 9 años de su periodo de escuela primaria para que sean de corazón amable y disfruten haciendo el bien a los demás. Amén de prolongar mi vida. En esta segunda convalecencia ocurrieron cosas que solo pueden definirse como destino. Mi padre Masakishi Suzuki y sus violines. Nací en Nagoya en 1898 en la casa de Masakishi Suzuki, fundador de la mayor fábrica de violines del mundo. Es un hecho inamovible y fuera de nuestro control, estrictamente en manos de Dios, que no podemos elegir a nuestros padres. No podemos decir, quiero irme allí. Es mucho más apetecible, mucho mejor. Aquí o allí, no podemos cambiarlo. Es absolutamente el destino, nada más. En tiempos del abuelo de mi padre, los Suzuki trabajaban en casas fabricando samisenes japoneses, instrumentos de 3 cuerdas parecidos al banjo. Era una segunda forma de ingresos para samurái pobre. Mi padre, nacido en 1859, al final de la era Tokugawa, estuvo temporalmente en Edo, ahora Tokio, para hacerse profesor de inglés, pero antes ayudó a su familia en la manufactura de samisenes. Por haber deseado ser profesor de inglés al comienzo del periodo Meiji, debe haber sido una persona con un espíritu considerablemente progresista. En esa época se empezó a interesar por los instrumentos musicales occidentales y comenzó a investigar todos los pasos de la fabricación del violín, algo que en su opinión compartía un antepasado común con el samisen. Este tenía el nombre de rabanostrón. Hace unos 5.000 años, en el antiguo Egipto, uno de estos instrumentos de cuerda fue dejado entre la tumba del rey, dentro de una pirámide. Hace unos 400 años, un misionero cristiano tocó un viol, el antepasado del violín, ante el príncipe Nobunaga, Oda en Otsu, lago Biwa. Pero tras la persecución de los cristianos por parte de los Tokugawa, ningún violín sonó en Japón hasta el reinado de los Meiji, cuando la gente empezó a amar el violín y pronto se extendió su uso. Aunque digo que se extendió su uso, apenas nadie poseía un instrumento cuando mi padre era joven en Nagoya. Encontró por casualidad un profesor que tenía uno en la escuela de maestros y le pidió: por favor, déjeme examinar su violín esta noche mientras duerme. Aquella noche hizo un dibujo del instrumento. Investigación continua. Después, en 1888, tras una sucesión de fallos, construyó su primer violín.
Luego fundó la fábrica especializada en la elaboración de violines con una constante mejora en la calidad. Cuando las cosas iban bien, podía producir 400 violines y 4.000 arcos al día. La fábrica de violines Suzuki empleaba a 1.100 trabajadores, en comparación con la mayor fábrica de Alemania, en Markneukirchen, que tenía 200. Mi padre no había estudiado mecánica formalmente y conseguía buenos instrumentos realizados a máquina. Continuó sus estudios y solo abandonó su investigación en el momento de su muerte a los 86 años. Por aquel entonces estaba en posesión de 21 patentes. Desde mi infancia en la vida cotidiana aprendí muchísimo de mi padre, tanto material como espiritualmente. Además de su infatigable afán de investigación y estudio, por su manera de vivir me enseñó la honestidad. Aunque la fábrica era muy grande, el negocio se vino abajo por culpa de las crisis económicas mundiales de los años 30. Aún hoy en día existen 3 calles paralelas: Umemachi, Ugyuzu-machi y Ayashi-machi, con Suzuki 8 cortándolas por la mitad, que llevan a la fábrica de violines Suzuki, trazadas por mi padre, que demuestran que Violines Suzuki tuvo en su época un gran patrimonio y considerables propiedades, pero todo tuvo que ser vendido pedazo a pedazo para salvar las dificultades económicas. Sacrificios por el bien de los trabajadores. Seré responsable de todos y cada uno. Después de todo, la empresa también, mis propiedades, todo fue levantado gracias al esfuerzo y cooperación de mis trabajadores. No despediré a nadie. Mientras quede algo, se lo debo. Así afirmó mi padre. Eventualmente tuvimos que vender la mansión donde vivíamos y finalmente tuvo que dejar irse a aquellos trabajadores por cuyo futuro pudo hacer algo. Con la mano de obra sensiblemente disminuida, los que quedaron se mudaron a una factoría menor. Para la gente que conociera la fábrica en los primeros tiempos, su sucesora les debió haber resultado muy pobre. Pero para mi padre el objetivo de una empresa no era solo el dinero, era una forma de llevar sus principios vitales a la práctica. El hecho de que la fábrica volviera a florecer después de la guerra se debe únicamente a la herencia de honestidad y sinceridad legada por mi padre. Me gustaba pescar y solía ir asiduamente al río a pescar carpas por diversión. Cada vez que pescaba una, la devolvía al agua, como si dijera: gracias por darme tanta felicidad. Nunca he sostenido el punto de vista práctico materialista de que no sirve de mucho hacer algo si no hay unas metas o resultados que demostrar para ello. Mis sueños son por el futuro de la humanidad y seguiré intentando cumplirlos, perseverando paciente y ardientemente. Y con este exclusivo propósito, casi todo se puede lograr de esta forma. Fue mi padre quien sembró esta convicción en mí. Aprovecharse de la desgracia conduce al mal. El hecho de nacer en una familia pobre o una rica está fuera del control de todo ser humano. Es cuestión de suerte. Desde el momento que comencé en la escuela primaria me iba a jugar a la fábrica de violines y a escuchar las conversaciones de los obreros. Y cuando terminaba el instituto, mi padre siempre me hacía trabajar en la factoría durante las vacaciones de verano. Nunca olvidaré lo divertido que era trabajar allí. Sin embargo, crecí ignorando en mayor o menor medida el valor del dinero. Quizás por eso, aunque me encuentre al borde de la ruina, en modo alguno me siento pobre. Hubo épocas en las que apenas podíamos reunir un yen y yo volvía a casa en taxi para enfado de mi familia. Nunca me preocupé tener una mancha en el techo de mi estudio por culpa de un gotero. Nunca me han hecho sentir pobre los ambientes humildes. La Alemania de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, donde viví de estudiante, se hallaba agonizando por la terrible inflación que llevaría al alzamiento de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Y Berlín estaba repleto de truhanes, tanto nativos como extranjeros. Incluso abordaban a estudiantes como yo. Hay un edificio de 5 plantas en venta, puedes conseguirlo por 10.000 yenes. Siempre rehusé diciendo que no estaba en Alemania para hacer dinero, pero un día una anciana me ofreció un Guarnerius por solo 2.000 yenes.
Vaya oportunidad. Pero cosas así no son buenas. A mi entender, sin importar época ni lugar, aprovecharse de la desgracia solo conduce al mal. Da dinero, no lo prestes. Un día vino a verme un profesor de universidad que me había ayudado a buscar alojamiento. Me dijo, mi mujer y yo tenemos que volver a casa repentinamente y no disponemos del dinero suficiente. Lamento mucho tener que pedirte, pero por entonces 2 pasajes en barco costaban 2.000 yenes, añadiendo 500 para gastos imprevistos. Podrían viajar cómodamente, le dije, que se los prestaría y le pedí que se lo devolviera a mi padre en Nagoya. Una vez que la pareja se hubo marchado, escribí a mi padre para explicarle lo que había hecho y recibir su aprobación. Su respuesta me desconcertó. Te envié ese dinero para tus estudios y me sorprendes con tu impertinencia de prestarlo. En el futuro no te permito ni prestar ni coger prestado dinero. Si tienes suficiente dinero como para prestarlo, es mejor compartirlo y también con tus amigos en apuros. Prestar el dinero que me sobraba y considerar que estaba bien que el dinero le fuera devuelto a mi padre fue una idea juvenil. Tras recibir la reprimenda de mi padre, nunca más volví a prestar dinero. Desde entonces hasta ahora he vivido de acuerdo a un plan determinado. Decido cuánto dinero necesito cada mes para vivir y separo esa cantidad para que no sea utilizada para otro propósito. Lo que queda es para mí y mis amigos. Surgen muchas complicaciones con el dinero, pero los preceptos de mi padre me han salvado de ellas, y aunque mi método suene ridículo, me ha permitido vivir holgadamente sin estar por encima del nivel de mis amigos ni involucrarme en desventuradas operaciones con ellos. Otra cosa que me enseñó mi padre fue una actitud de sociabilidad y ganas de aprender de los demás. En aquellos días la mayoría de los viajes por tierra se hacían en tren y mi padre me enseñó que uno debía disfrutar de las relaciones que se establecen en los viajes y que aquellos que se sientan junto y ante nosotros en trenes o aviones han sido puestos allí por el destino. Por ello hay que saludarles. Esto puede derivar en una conversación. Hay que aprender a ser buen oyente. La otra persona lleva un tipo de vida distinto al tuyo y sabe algo que tú no sabes. Siempre has de aprender algo. Más que hablar de ti mismo, aprende a conocer al otro y sobre todo, escúchale. Disfrutarás y además la otra persona disfrutará contándote algo que sabe. Los saludos, como explicaré más adelante, son algo importante en nuestra vida. Mi padre decía que por principio hay que decir ¿cómo está usted? A las personas con las que se tiene uno encuentro. Esto es lo que formó las bases de mis propias ideas y conducta con respecto a las relaciones sociales, humanidad, amor, armonía, búsqueda de mejora de la condición individual, aprovechar las oportunidades, etc.